Mi nombre es Rafael Domínguez. 42 años persiguiendo sombras, primero en las calles manchadas de sangre de Ciudad de México, ahora en las calles coloniales de Querétaro, donde la gente todavía cree que el mal es algo que ocurre en otros lugares. ¡Qué equivocados están! El teléfono vibró contra la mesa de noche a las 6:17 de la mañana del 3 de marzo. Demasiado temprano para buenas noticias, demasiado tarde para evitar lo inevitable. Era el teniente Ochoa, y su voz tenía ese tono que cualquier detective aprende a reconocer después de una década en homicidios. Algo había salido muy mal. Domínguez, necesitamos que venga al barrio de San Francisquito. Tenemos un cuerpo. O mejor dicho, tenemos un teatro. No pregunté qué quería decir con eso. En este trabajo, uno aprende que las palabras nunca hacen justicia a lo que los ojos eventualmente descubrirán. Querétaro despertaba despacio bajo un cielo color ceniza. La ciudad conserva ese aire de dignidad colonial que México perdió hace décadas en sus metrópolis, calles empedradas, edificios de cantera rosa, iglesias que han visto pasar 3 siglos de pecados. Pero el mal no respeta la arquitectura. El mal simplemente encuentra nuevos escenarios. La calle Pasteur estaba acordonada cuando llegué. Patrullas con luces giratorias pintaban las fachadas coloniales de azul y rojo, como si la muerte necesitara efectos especiales. Los vecinos se amontonaban detrás de la cinta amarilla, susurrando oraciones, haciéndose cruces, grabando con sus celulares. La muerte siempre ha sido un espectáculo público en México. Ochoa me esperaba en la puerta de una casa de 2 pisos, estilo colonial, pintada de ocre. 50 años, veterano de las calles, manos que temblaban ligeramente desde que una bala le rozó la columna hace 5 años. Buen policía. Mejor amigo. Rafa dijo, y en esa palabra había una disculpa que no entendí hasta que crucé el umbral. La sala estaba intacta. Muebles de madera tallada, fotografías familiares en las paredes, un crucifijo sobre el sofá. Todo normal, todo correcto. Excepto por el hombre sentado en la silla del comedor. Diego Reyes. 38 años. Profesor de primaria en el Colegio Cervantes, según me informaría después el forense. Pero esa mañana solo era un cadáver vestido con su mejor traje, sentado con la espalda recta, las manos cruzadas sobre un escritorio infantil que alguien había colocado frente a él. Y sobre ese escritorio, con caligrafía perfecta en letras rojas, una sola frase. Yo sé quién eres. El cuerpo llevaba muerto entre 10 y 12 horas, estimó la doctora Miranda Fuentes, nuestra médico forense. Causa de muerte, estrangulación manual. Pero lo que helaba la sangre no era cómo había muerto, sino cómo había sido escenificado después. Las paredes del comedor estaban cubiertas de fotografías. Cientos de ellas. Todas del mismo hombre, Diego Reyes. En el supermercado. En su coche. En el gimnasio. En la iglesia. Comprando flores. Tomando café. Viviendo su vida completamente ajeno a los ojos que lo documentaban todo. Alguien lo estuvo vigilando durante semanas, murmuró Miranda, ajustándose los guantes de látex. Tal vez meses. Me acerqué al escritorio. Bajo la frase escrita había algo más, un expediente. Documentos legales. Reconocí el membrete de inmediato, Fiscalía General del Estado de México. Archivo cerrado. Caso almohadilla 4472-2019. Lo abrí. 5 páginas detallando una acusación de abuso sexual infantil contra Diego Reyes. 5 testimonios de niños de entre 8 y 11 años. Y al final, en letras rojas marcadas con plumón, pagó 200,000 pesos. Caso cerrado. Justicia vendida. Sentí como el café de la mañana se convertía en ácido en mi estómago. Esto no era un simple homicidio. Era un mensaje. Ochoa, llamé sin despegar los ojos del expediente. Necesito que verifiques esto. Contacta con la Fiscalía de Edomex. Quiero saber si este caso fue real. ¿Y si lo fue? Entonces nuestro asesino no eligió a su víctima al azar. Pasé las siguientes 2 horas documentando la escena. Las fotografías en las paredes formaban un patrón. Comenzaban hace aproximadamente 8 semanas, seguían una ruta específica. Casa de Reyes, escuela, gimnasio, supermercado, casa de nuevo.
El observador había mapeado cada movimiento, cada rutina, cada momento de vulnerabilidad. Pero había algo más. Entre las fotografías había notas manuscritas. Letra pequeña, precisa, casi obsesiva. Lunes, 4 de enero, 7:45 de la mañana, compra café en Starbucks. Sonríe a la cajera de 19 años. La mira demasiado tiempo. Miércoles, 6 de enero, 4:30 de la tarde, ofrece llevar a alumna a su casa. Los padres aceptan. Él sonríe. Viernes, 15 de enero, 8 de la tarde, entra a iglesia. ¿Se confiesa? Sale tranquilo. Dios no lo castigó. Cada nota era una acusación. Cada observación, un veredicto. Mi teléfono vibró. Ochoa había regresado de hablar con sus contactos en la fiscalía. Rafa, el caso es real. Diego Reyes fue acusado en 2019 por 5 familias. La investigación duró 6 meses, y luego, nada. Archivado sin explicación oficial. ¿Cuánto pagó? Eso no está en el registro oficial, pero uno de mis contactos dice que hubo un acuerdo extrajudicial. Las familias recibieron compensación económica a cambio de retirar las denuncias. 200.000 pesos por silenciar a 5 niños. El precio de la justicia en México. Salí de la casa necesitando aire fresco, pero el aire de Querétaro esa mañana sabía a ceniza. Los vecinos seguían ahí, esperando respuestas que yo no tenía. Una mujer mayor, con reboz negro, se acercó al acordonamiento. «Oficial, ¿qué le pasó al maestro Diego?» No supe qué responder. ¿Qué le dices a alguien que tal vez acababa de perder a un vecino que era secretamente un monstruo? Estamos investigando, señora. Era tan buen hombre, continuó ella, con lágrimas en los ojos. Siempre ayudaba con el catecismo los domingos. Los niños lo adoraban. Sí. Ese era exactamente el problema. De regreso en la comandancia, 3 horas después, Ochoa y yo nos sentamos frente a un tablero blanco con una sola fotografía, Diego Reyes. Primera víctima de alguien que se hacía llamar, según la nota que encontramos en el bolsillo del cadáver, el observador. Entonces tenemos a un justiciero, dijo Ochoa, masticando una pluma. Alguien que decide castigar a los que el sistema dejó ir. Tenemos a alguien peligroso, corregí. Porque si mató una vez por justicia, lo hará de nuevo. Y tenía razón. Porque esa misma tarde, mientras revisaba los archivos de casos similares en Querétaro, mi teléfono recibió un mensaje de número desconocido. Detective Domínguez. Veo que encontró mi primera lección. Diego Reyes fue el inicio. Hay 6 más. 6 secretos. 6 máscaras que deben caer. Usted es inteligente, Rafael. Sé que lo es. Por eso lo elegí para presenciar mi obra. No intente detenerme. Intente entenderme. El próximo regalo llegará en 72 horas. El observador. Leí el mensaje 3 veces. Cada palabra fue escogida con precisión quirúrgica. Él sabía mi nombre. Sabía mi reputación. Y peor aún, me estaba invitando a ser parte de su juego. Ochoa leyó el mensaje sobre mi hombro. Mierda, Rafa. ¿Cómo obtuvo tu número? Esa era la pregunta equivocada. La pregunta correcta era, ¿cuánto tiempo llevaba observándome a mí también? Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi departamento, un lugar pequeño en el centro histórico que todavía olía a la vida que había dejado atrás en Ciudad de México, mirando el teléfono como si fuera a revelar los secretos de un fantasma. 72 horas. 3 días para encontrar un patrón, una conexión, algo que me dijera quién sería el siguiente. Abrí mi laptop y comencé a buscar casos archivados en Querétaro en los últimos 5 años que involucraran acusaciones graves sin resolución. La lista fue deprimentemente larga. Fraude, abuso, corrupción, negligencia médica. El sistema de justicia mexicano era un cementerio de casos que nunca vieron un juez. Pero uno llamó mi atención. Caso Almohadilla 8834-2020, Sofía Mendoza Ramírez, directora de la Fundación Manos que Ayudan, acusada de malversación de fondos destinados a tratamientos de cáncer infantil.
La investigación reveló que el 70% de las donaciones nunca llegó a los hospitales. El caso fue archivado después de que Sofía demostrara, con documentos supuestamente legales, que los fondos habían sido redirigidos a programas alternativos de ayuda social. Los niños con cáncer nunca recibieron su tratamiento. 3 murieron. Sofía Mendoza siguió organizando eventos de caridad, apareciendo en revistas, posando con sonrisa perfecta junto a políticos. Marqué su nombre en mi lista. Si el observador estaba cazando máscaras, Sofía Mendoza llevaba una especialmente convincente. 72 horas. El reloj seguía corriendo, y en algún lugar de Querétaro, unos ojos que nunca parpadeaban ya habían elegido su siguiente víctima. 72 horas se convirtieron en 71, luego en 70. El tiempo en una investigación de homicidio no se mide en relojes sino en oportunidades perdidas. Cada minuto que pasa, las evidencias se degradan, los recuerdos se distorsionan, los rastros se evaporan como agua bajo el sol de Querétaro. La mañana del segundo día comenzó con una llamada de la doctora Miranda Fuentes. Su voz tenía esa precisión clínica que adoptan los forenses cuando han encontrado algo que prefieren no haber encontrado. Rafa, necesitas ver algo en el cuerpo de Reyes. Algo que pasamos por alto ayer. La morgue del servicio médico forense estaba en las afueras de la ciudad, un edificio gris que parecía diseñado específicamente para extraer toda esperanza del aire. Miranda me esperaba en la sala de autopsias, donde Diego Reyes yacía sobre una plancha de acero inoxidable, su cuerpo ahora solo un rompecabezas de evidencias forenses. Mira esto, dijo Miranda, señalando el cuello del cadáver. Las marcas de estrangulación son consistentes con manos grandes, probablemente de un hombre entre 1,75 y 1,85 metros de altura. Pero hay algo más. Se inclinó y con unas pinzas levantó algo del cabello de Reyes. Un filamento casi invisible. Sintético. Fibra de peluca, explicó. De alta calidad, probablemente hecha con cabello humano real. Y encontré esto también. Me mostró una pequeña muestra en un portaobjetos. Maquillaje. Base de teatro, específicamente. Tu asesino se disfrazó, dije. No solo eso. Se disfrazó bien. Este tipo de materiales son profesionales. Alguien con conocimiento de caracterización, teatro, quizás cine. Tomé nota mental. El observador no era solo meticuloso en su vigilancia. Era un camaleón. De regreso en la comandancia, Ochoa había estado trabajando en el perfil de Sofía Mendoza, la directora de la fundación benéfica que había identificado la noche anterior. Lo que encontró confirmó mis sospechas más oscuras. Sofía Mendoza Ramírez, 45 años. Fundó Manos que Ayudan, hace 7 años después de que, supuestamente, su hija muriera de leucemia. La fundación recaudó más de 8 millones de pesos en donaciones. Pero aquí está lo interesante. Ochoa giró su monitor hacia mí. Una fotografía de una niña de unos 10 años, rubia, con una sonrisa que partía el corazón. Esta es María Mendoza, la supuesta hija fallecida. Excepto que no hay certificado de defunción. No hay registros hospitalarios. De hecho, no hay ninguna evidencia de que María Mendoza haya existido jamás. Sentí como la rabia comenzaba a hervir en mi estómago. Una cosa era robar dinero. Otra muy distinta era inventar la muerte de un niño para hacerlo. ¿Dónde está Sofía ahora? Vive en La Cañada, la zona residencial. Casa grande, 2 coches importados. Y adivina qué, esta noche tiene un evento benéfico en el Hotel Flamingo. Cena de gala para la recaudación de fondos para quimioterapias infantiles. 1.500 pesos el plato. Miré el reloj. 11:47 de la mañana. Quedaban menos de 60 horas del plazo del observador. Ochoa, necesito que pongas vigilancia en la casa de Sofía. Discreta, nada que la alerte. Y consígueme una invitación para esa cena. ¿Vas a ir? Si el observador escogió a Sofía como su siguiente víctima, va a hacer su movimiento cuando ella esté más expuesta. Un evento público lleno de gente es el lugar perfecto para perderse en la multitud. Esa tarde conduje hasta La Cañada, una zona donde las casas tienen nombres en lugar de números y los jardineros ganan más que los maestros.
La casa de Sofía era una mansión de 2 pisos con jardín perfectamente manicurado y una fuente de cantera en la entrada. Dinero de sobra, donado por gente que creyó estar salvando niños con cáncer. Estacioné a media cuadra y observé. 2 unidades de vigilancia estaban posicionadas, una camioneta de servicios y un coche particular. Los oficiales reportaban movimiento normal. Sofía había salido a las 2 de la tarde a un salón de belleza, regresó a las 4 de la tarde, y desde entonces no había movimiento. Pero yo no estaba vigilando a Sofía. Estaba vigilando a quien podría estar vigilándola. Las horas pasaron lentamente. El sol descendió tiñendo el cielo de naranja y púrpura, esos colores que en Querétaro parecen demasiado hermosos para un mundo donde existen personas como Sofía Mendoza. A las 7 de la tarde, ella salió de su casa usando un vestido azul eléctrico que probablemente costó lo mismo que el tratamiento de quimioterapia de uno de los niños que decía querer ayudar. La seguimos hasta el Hotel Flamingo, un edificio Art Deco en pleno centro histórico. El salón de eventos estaba lleno de lo que mi exesposa solía llamar la gente bonita, empresarios, políticos locales, influencers con sus teléfonos siempre listos para capturar su propia generosidad. Todos ahí para sentirse bien consigo mismos mientras pagaban 1.500 pesos por pollo seco y la ilusión de importar. Yo estaba vestido con el único traje decente que tenía, sintiéndome como un intruso. Ochoa estaba afuera coordinando la vigilancia. Otros 4 oficiales vestidos de civil circulaban por el salón. Sofía era el centro de atención, moviéndose entre las mesas como una mariposa social, abrazando, besando mejillas, posando para selfies. Era buena. Muy buena. Su sonrisa era perfecta, sus lágrimas en el momento justo del discurso sobre los angelitos que perdemos cada día fueron perfectamente calculadas. Si yo no supiera la verdad, hasta me hubiera convencido. Pero alguien más en ese salón conocía la verdad. Podía sentirlo. Escaneé la multitud, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Un mesero que prestara demasiada atención. Un fotógrafo que se enfocara solo en Sofía. Un invitado que no encajara. Pero todos parecían exactamente lo que debían ser, personas ricas fingiendo preocuparse. A las 10 de la noche, el evento comenzó a dispersarse. Sofía agradeció a los últimos invitados y se dirigió al estacionamiento acompañada de 2 amigas. Mis oficiales la siguieron de cerca mientras yo me adelantaba a su coche. Domínguez, crepitó la radio de Ochoa. Objetivo en movimiento. Se dirige a su vehículo. Todo tranquilo. Pero algo no estaba bien. Ese instinto que desarrollas después de 20 años persiguiendo criminales, esa voz en la parte trasera de tu cerebro que grita cuando el peligro está cerca. Algo faltaba. Ochoa, ¿verificaste todos los vehículos del estacionamiento? Afirmativo. Todos registrados, nada sospechoso. Sofía se despidió de sus amigas con besos al aire y se dirigió a su BMW blanco. Sacó las llaves de su bolso. Abrió la puerta. Se sentó. Y entonces lo vi. Un sobre blanco bajo su limpiaparabrisas. ¡Alto!, grité, corriendo hacia el coche. Sofía, no toque nada. Pero era tarde. Ella ya había tomado el sobre, lo había abierto. Su rostro pasó de la confusión al terror puro en menos de un segundo. La nota cayó de sus manos mientras comenzaba a gritar. Llegué al coche y recogí la nota del suelo. La misma caligrafía perfecta en tinta roja. Sofía, yo sé quién eres. Sé lo que hiciste. Los niños que nunca salvaste me enviaron. Esta noche dormirás, pero mañana es cuando las máscaras caen. El observador. Sofía temblaba incontrolablemente. Su maquillaje perfecto ahora arruinado por lágrimas reales de verdadero terror. Detective, él va a matarme. ¿Verdad? No mentí. Sí. Pero no voy a permitir que eso pase. Esa noche, Sofía Mendoza fue trasladada a una casa de seguridad. 2 oficiales de guardia constante, todas las ventanas selladas, un solo acceso controlado. Le expliqué la situación, Diego Reyes, el observador, el patrón de vigilancia, la ejecución pública. Tengo que preguntarle algo, Sofía. Y necesito la verdad. Ella me miró con ojos rojos, toda la confianza social evaporada, solo quedaba una mujer asustada.
¿Su hija María realmente existió? El silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Yo solo quería hacer el bien, susurró finalmente. Al principio era real. Pero los costos eran tan altos, y había tanta gente que quería ayudar pero no tenían historias lo suficientemente trágicas. Entonces creé a María. Y la gente donó más. Muchísimo más. ¿Y el dinero? Algunos niños lo recibieron. Los suficientes para mantener la fachada. El resto, lo necesitaba. Para mantener la fundación funcionando, para los eventos, para su casa en la Cañada. Para su BMW. Para sus vestidos de 3.000 pesos. No respondió. No necesitaba hacerlo. Salí de la casa de seguridad sintiendo algo que rara vez sentía en este trabajo, conflicto moral. Sofía Mendoza era una ladrona, una mentirosa, alguien que se había beneficiado del sufrimiento de niños enfermos. Parte de mí entendía la rabia del observador. Parte de mí quería dejar que la justicia, cualquier forma de justicia, siguiera su curso. Pero yo no era juez. Era detective. Y mi trabajo era proteger vidas, incluso las vidas que tal vez no lo merecían. Mi teléfono vibró. ¿Otro mensaje? Detective Domínguez. Veo que encontró a Sofía. Bien. Pero esconderse detrás de policías no la salvará. El castigo viene para quien elige la máscara de caridad mientras roba a los niños moribundos. Usted puede vigilar las puertas, Rafael. Pero yo siempre encuentro las ventanas. 48 horas. El observador. 48 horas. Había acelerado su cronograma. Regresé a la comandancia donde Ochoa tenía noticias. Rafa, revisamos las cámaras de seguridad del Hotel Flamingo. Encontré algo. Me mostró el vídeo. Momento 9:47 de la noche, justo cuando yo corría hacia el coche de Sofía. En el fondo del estacionamiento, una figura con sudadera oscura se alejaba caminando casualmente. No corrió. No se escondió. Simplemente se fue, como si colocar notas de muerte fuera su rutina nocturna. ¿Pudiste identificarlo? Negativo. Llevaba gorra, la capucha cubría su rostro, y mira esto. Ochoa hizo zoom. La figura usaba guantes. Claro que los usaba. Pero aquí está lo interesante. Mira su caminar. Paso largo, espalda recta, postura casi militar. Tenía razón. Quien sea que fuera el observador, tenía entrenamiento. Posiblemente militar o policial. Las piezas comenzaban a formar un patrón. Un asesino con conocimientos de vigilancia avanzada, caracterización teatral, y ahora posiblemente entrenamiento de seguridad o militar. No estábamos persiguiendo a un psicópata desorganizado. Estábamos persiguiendo a un profesional. Esa noche me quedé en la oficina, rodeado de archivos, fotografías, notas. En la pared había comenzado a construir un mapa, Diego Reyes conectado a Sofía Mendoza por un solo hilo rojo. 2 víctimas. Ambos con secretos oscuros. Ambos protegidos por un sistema que eligió mirar hacia otro lado. ¿Cuántos más había en Querétaro? ¿Cuántas máscaras esperando caer? El reloj marcó las 3 de la madrugada. 45 horas restantes. En algún lugar de esta ciudad colonial, unos ojos seguían observando, esperando el momento perfecto para arrancar otra máscara. Y yo tenía que encontrarlo antes de que lo hiciera. 45 horas se convirtieron en 40. Luego en 35. El tiempo no solo pasaba, se escurría entre mis dedos como arena del desierto queretano. La mañana del tercer día trajo consigo una llamada que no esperaba. El obispo Carlos Mendizábal, líder de la Arquidiócesis de Querétaro, solicitaba una reunión urgente. Cuando la iglesia llama a la policía, generalmente significa que algo ha salido muy mal o que están intentando ocultar algo que ya salió mal. La casa episcopal estaba en el corazón del centro histórico, un edificio del siglo XVIII con paredes tan gruesas que parecían diseñadas para guardar secretos. El obispo Mendizábal era un hombre de 68 años con el tipo de rostro que aparece en pinturas coloniales, severo, contemplativo, cargado con el peso de siglos de fe. Detective Domínguez, gracias por venir tan rápido.
Su apretón de manos fue firme, pero sus ojos revelaban preocupación. Me condujo a su despacho, un lugar lleno de libros antiguos, crucifijos de plata, y ese olor particular a madera vieja e incienso que tienen todos los espacios eclesiásticos. Obispo, ¿en qué puedo ayudarlo? Respiró profundo, como si estuviera a punto de confesar algo que lo había estado carcomiendo. Padre Esteban Mora. Lleva 3 días sin presentarse a sus obligaciones parroquiales. No responde llamadas. Su casa está cerrada. Esto no es propio de él. Saqué mi libreta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo vio? Hace exactamente 72 horas. El domingo por la noche, después de la misa de 8. 72 horas. El mismo plazo que me dio el observador. Necesito que sea honesto conmigo, obispo. ¿El padre Esteban tiene enemigos? ¿Problemas personales? Algo que deba saber. El obispo Mendizábal miró hacia el crucifijo en la pared como buscando orientación divina. Padre Esteban era, uno de nuestros sacerdotes más queridos. Confesor de muchas familias importantes. Hombre devoto, caritativo, ejemplar en todos los sentidos. Detecté la vacilación. El cambio de tiempo verbal. Pero hace 2 años hubo rumores. Nada comprobado, entienda. Una mujer afirmó que el padre Esteban había mantenido una relación inapropiada con ella. Investigamos internamente. El padre lo negó. La mujer no presentó evidencia. El asunto se cerró. El nombre de la mujer. Gabriela Sánchez. Pero detective, ella no es confiable. Tiene historial de problemas mentales, depresión, intentos de... Necesito su dirección. La casa del padre Esteban estaba en la Colonia Centro, un edificio modesto de 2 pisos que la iglesia proporcionaba a sus sacerdotes. Ochoa me encontró en la puerta con los ojos de alguien que acababa de ver algo perturbador. Rafa, entramos hace 10 minutos. Necesitas ver esto. La cerradura había sido forzada profesionalmente, sin daño visible a simple vista. Adentro, la casa estaba impoluta. Demasiado impoluta. Todo perfectamente ordenado, como si alguien hubiera limpiado cada superficie. Excepto por la recámara. El padre Esteban Mora yacía en su cama, vestido con su sotana completa, las manos cruzadas sobre el pecho sosteniendo un rosario. Sus ojos estaban cerrados, su expresión era pacífica. Parecía estar durmiendo. Excepto que llevaba muerto aproximadamente 60 horas, según la rigidez del cuerpo. Miranda Fuentes ya estaba trabajando en la escena, documentando cada detalle con su precisión habitual. Causa de muerte preliminar, envenenamiento. Probablemente algo mezclado en su bebida. Mira. Señaló la mesita de noche. Una taza de té vacía, una botella de agua, y un sobre blanco con letras rojas. Mi estómago se contrajo. Ya sabía que encontraría adentro. Padre Esteban Mora. Confesor de pecados ajenos. Cometedor de pecados propios. Las mentiras dichas en nombre de Dios son las más oscuras. Yo sé quién eres. El observador. Pero había más. Las paredes del dormitorio estaban cubiertas de fotografías, igual que con Diego Reyes. Pero estas eran diferentes. Más íntimas. El padre Esteban con diferentes mujeres. En restaurantes. En hoteles. En su propio confesionario, besando a una mujer arrodillada. Y sobre la cómoda, perfectamente organizados, había expedientes médicos. 3 diferentes. Todas mujeres. Todas con procedimientos de interrupción de embarazo en la clínica del Valle. Todas con una nota manuscrita del padre Esteban, fondos proporcionados. Asunto resuelto. Silencio asegurado. Sentí como la rabia y el asco luchaban por espacio en mi pecho. Un sacerdote. Un confesor. Alguien en quien la gente depositaba sus secretos más oscuros, su fe más vulnerable. Y él usaba esa posición para seducir mujeres, embarazarlas, y luego pagar para eliminar la evidencia. Hijo de perra, murmuró Ochoa detrás de mí. Miranda estaba examinando algo más en la cómoda. Rafa, mira esto. Era un diario.
La letra del padre Esteban, pulcra y meticulosa como sus pecados. 15 de marzo, 2023, Gabriela vino a confesión nuevamente. Está sospechando. Necesito ser más cuidadoso. Le sugerí medicación para su ansiedad. Accedió. 3 de abril, 2023, Andrea está embarazada. Le di 15.000 pesos. Problema resuelto para el viernes. Dios perdona. Él debe perdonar. 12 de junio, 2023, el obispo preguntó sobre los rumores otra vez. Negué todo. Gabriela fue declarada mentalmente inestable. Qué conveniente es la reputación cuando necesitas protección. Cada página era una confesión. Irónico, considerando su profesión. Necesito encontrar a Gabriela Sánchez, dije, cerrando el diario. Ochoa, consigue la dirección. Gabriela Sánchez vivía en un departamento pequeño en la colonia Santa María. 32 años, ojos hundidos por noches sin dormir, y esa fragilidad que tienen las personas que han sido rotas y nunca terminaron de armarse de nuevo. Cuando le mostré mi placa, casi se derrumba contra el marco de la puerta. Es por él, ¿verdad? Por Esteban. ¿Puedo pasar? El departamento era espartano. Muebles básicos, paredes sin decoración, excepto por una cosa, un altar improvisado en la sala. Velas, fotografías de santos, y en el centro, una foto del padre Esteban con una X roja pintada sobre su rostro. Señora Sánchez, necesito que me cuente sobre su relación con el padre Esteban. Se sentó en el sofá y encendió un cigarro con manos temblorosas. Nadie me creyó. Ni el obispo, ni la policía, ni siquiera mi propia familia. Todos dijeron que estaba loca, que inventaba cosas, que necesitaba ayuda psiquiátrica. Yo le creo. Ahora cuénteme todo. Y lo hizo. Historia tras historia. Como el padre Esteban la había seducido durante las sesiones de consejería espiritual después del suicidio de su esposo. Como la relación duró 2 años. Como quedó embarazada. Como él le dio dinero y la llevó personalmente a la clínica. Como después la abandonó y la declaró mentalmente inestable cuando ella amenazó con exponer todo. Lo denuncié hace 2 años, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y nadie hizo nada. Nada. Porque él era un sacerdote y yo solo era una viuda loca. ¿Dónde estuvo las últimas 72 horas? Soy sospechosa. Solo necesito saberlo. En el Hospital Psiquiátrico San Francisco. Ingreso voluntario. Puedo darle los nombres de los doctores. Llevo ahí desde el lunes por la noche. Verifiqué. Era verdad. Gabriela Sánchez tenía coartada perfecta. Pero algo en su altar, en esa X roja sobre la foto del padre Esteban, me decía que aunque ella no lo mató, tal vez sabía algo. Gabriela, ¿alguna vez compartió su historia con alguien más? Alguien que pudiera haber querido ayudarla. Se quedó quieta por un largo momento. Hay un grupo de mujeres como yo. Mujeres que fueron abusadas por figuras de autoridad. Nos reunimos cada semana en el Centro Comunitario San Judas. Para hablar, para sanar. Nombres. No damos nombres reales. Usamos apodos. Es parte del proceso de sanación, recuperar nuestra identidad más allá del trauma. Pero alguien coordinaba el grupo. Sí. Un hombre. Decía ser terapeuta voluntario. Nunca dio su nombre real. Lo llamábamos el guardián. La piel se me erizó. ¿Cómo era? Alto, complexión atlética, siempre usaba gorra y lentes oscuros. Decía que era para mantener límites profesionales, para que el grupo se enfocara en ellas y no en él. ¿Y qué hacía exactamente? Escuchaba. Tomaba notas. Nos decía que nuestras historias importaban, que el sistema nos había fallado, pero que la justicia verdadera llegaría de formas inesperadas. Saqué mi teléfono y le mostré el frame del vídeo de seguridad del Hotel Flamingo. La figura con sudadera oscura. Podría ser él. Gabriela estudió la imagen, entrecerró los ojos. La forma de caminar, sí. Podría ser. Caminaba como militar, espalda siempre recta. Tenía lo que necesitaba.
El observador no estaba eligiendo víctimas al azar. Estaba siendo informado por mujeres rotas que buscaban sanación y sin saberlo estaban proporcionando inteligencia a un asesino que se hacía llamar Guardián. Esa tarde, Ochoa y yo fuimos al centro comunitario San Judas. El coordinador del lugar, un hombre mayor llamado don Arturo, recordaba perfectamente el grupo de mujeres. Se reunían los martes por la noche durante 6 meses. Pero hace como 8 semanas dejaron de venir. El hombre que coordinaba, el que usted menciona, vino una vez más, solo, recogió algunas carpetas que había dejado y dijo que el grupo continuaría en privado. ¿Qué tipo de carpetas? Historias personales. Cada mujer escribía su experiencia como parte del proceso terapéutico. Y usted simplemente le permitió llevarse esa información. Don Arturo pareció ofendido. Él era terapeuta certificado, detective. Me mostró credenciales de la Asociación de Psicología de Querétaro. ¿Recuerda el nombre en las credenciales? Dr. Javier Solís. Llamé inmediatamente a la Asociación de Psicología. No existía ningún Dr. Javier Solís registrado. Las credenciales eran falsas, profesionalmente falsas. De regreso en la comandancia, las piezas comenzaban a formar un cuadro más claro y más perturbador. El observador no solo vigila, le expliqué a Ochoa frente al tablero de evidencias. Infiltra. Se gana la confianza. Recolecta información directamente de las víctimas del sistema. Y luego usa esa información para encontrar a los perpetradores que el sistema dejó escapar. ¿Exacto? Diego Reyes, pedófilo protegido por dinero. Sofía Mendoza, ladrona disfrazada de santa. Padre Esteban, depredador sexual con collar romano. Todos ellos tienen algo en común. El sistema los protegió. Y el observador decidió ser el sistema de respaldo. Mi teléfono vibró. Mensaje nuevo. Detective Domínguez. 3 máscaras caídas. El padre que predicaba pureza mientras sembraba vida y muerte en secreto ahora descansa con su rosario. ¿Sintió compasión por él, Rafael? ¿O una pequeña parte de usted se alegró de que finalmente pagara? Quedan 4. Y el siguiente ya está observado, juzgado y sentenciado. 36 horas. El observador. 36 horas. Aceleraba cada vez más. Ochoa, necesito que hagas algo por mí. Busca en la base de datos de personal de seguridad, militar retirado, expolicías en Querétaro. Hombres entre 35 y 45 años, altura entre 1.75 y 1.85, con entrenamiento en vigilancia. Eso podrían ser cientos de personas. Entonces empieza a filtrar. Busca los que tengan historias personales relacionadas con fallas del sistema judicial. Casos cerrados injustamente, víctimas sin justicia, ese tipo de conexión. Esa noche no fui a casa. Me quedé en la oficina, mirando las 3 fotografías en la pared, Diego, Sofía, Esteban. 3 personas terribles que habían vivido vidas normales porque el sistema eligió mirar hacia otro lado. Y ahora un hombre que se llamaba a sí mismo observador había decidido que si el sistema no miraba, él lo haría por ellos. 36 horas. El reloj seguía corriendo, y yo todavía no sabía dónde buscar. 36 horas se convirtieron en 30. El cansancio comenzaba a hacer su trabajo, mis ojos ardían, mi café sabía a ceniza, y los rostros de las 3 víctimas en el tablero empezaban a fusionarse en una sola acusación silenciosa. La mañana del 4.º día trajo una pista inesperada. Ochoa había pasado toda la noche revisando bases de datos militares y policiales, y finalmente encontró algo. Rafa, mira esto. Es militar, capitán Marcos Salazar, dado de baja hace 3 años después de un incidente en Tamaulipas. Altura 1,78, entrenamiento en inteligencia militar, experto en vigilancia y operaciones encubiertas. ¿Qué tipo de incidente? Su hija de 14 años fue asesinada por un miembro del cartel. El asesino fue capturado pero liberado 6 meses después por falta de evidencia. Salazar intentó buscar justicia por medios legales durante 2 años. Nada funcionó. Luego desapareció del radar. Hasta que apareció en Querétaro hace exactamente 8 meses. 8 meses.
Justo cuando comenzó el grupo de apoyo para mujeres en el centro comunitario. Dirección. Departamento en Colonia Carretas. Pero Rafa, hay algo más. Hace 3 días, Salazar sacó todo su dinero del banco. 18.000 pesos. Como si estuviera preparándose para desaparecer. Fuimos al departamento de Salazar con una orden judicial y equipo táctico de respaldo. El lugar estaba vacío. Pero no limpio vacío, sino evacuado vacío. Había dejado atrás exactamente lo que quería que encontráramos. En la pared de la sala, un mapa gigante de Querétaro. Con fotografías. 7 fotografías conectadas con hilo rojo. Reconocí 3, Diego Reyes, Sofía Mendoza, padre Esteban Mora. Los otros 4 tenían signos de interrogación sobre sus rostros. Pero uno de ellos tenía un círculo rojo con fecha de hoy. La fotografía mostraba a un hombre de unos 48 años, cabello cano, bata blanca de doctor. La etiqueta decía, Dr. Héctor Vargas. Hospital General de Querétaro. Cirujano especialista. Debajo del mapa, una laptop abierta. Ochoa la activó y encontró carpetas. Muchas carpetas. Una para cada víctima. Documentación meticulosa, fotografías de vigilancia, rutas diarias, horarios, contactos, y lo más perturbador, sus crímenes documentados con evidencia que nunca llegó a los juzgados. Abrí la carpeta del Dr. Vargas. Lo que encontré hizo que la bilis subiera por mi garganta. Expedientes médicos alterados. Listas de pacientes pobres que habían ingresado para cirugías de emergencia y nunca salieron. Pero no porque murieron de causas naturales, sino porque sus órganos fueron donados sin consentimiento a pacientes privados que pagaron sumas obscenas. Había fotografías de transferencias bancarias. 200.000 pesos por un riñón. 300.000 por un hígado. El Dr. Vargas no era solo un cirujano. Era un traficante de órganos que usaba a pacientes sin recursos como inventario. Dios mío, murmuró Ochoa. Este tipo está literalmente matando gente para vender sus partes. Y nunca fue investigado porque las víctimas eran invisibles. Gente pobre, sin familia que preguntara, sin recursos para exigir respuestas. Marqué inmediatamente al Hospital General. Habla el detective Domínguez de Homicidios. Necesito la ubicación inmediata del Dr. Héctor Vargas. La recepcionista verificó. El Dr. Vargas está en cirugía programada. Sala 3. Comenzó hace 30 minutos, durará aproximadamente 2 horas más. ¿Cirugía de qué tipo? Trasplante de emergencia. Un donante y un receptor. La sangre se me heló. ¿Quién es el donante? Espere, aquí está. Juan Martínez Pérez, 34 años. Ingresó esta mañana con trauma craneal severo. Fue declarado con muerte cerebral hace 1 hora. ¿Y el receptor? Paciente privado. Eso es información confidencial, detective. Esto es una emergencia policial. Necesito ese nombre ahora. Hubo una pausa. Licenciado Eduardo Salinas. Empresario. Insuficiencia renal. No conocía ese nombre, pero algo olía mal. Un donante perfectamente oportuno aparece justo cuando un empresario rico necesita un riñón. Ochoa, vamos. Ahora. El Hospital General estaba a 15 minutos con sirenas. Llegamos con 3 patrullas de apoyo. El director del hospital, Dr. Mendoza, nos interceptó en la entrada. Detective, no pueden interrumpir una cirugía en proceso. Hay protocolos, hay. Hay un asesino en serie que tiene como objetivo a su cirujano jefe y posiblemente este hospital es su próximo escenario. Ahora llévenos a la sala 3. El doctor Mendoza palideció y nos condujo por los pasillos blancos esterilizados que olían a desinfectante y secretos médicos. La sala de observación de la sala 3 nos permitía ver el quirófano sin contaminar el ambiente estéril. A través del vidrio, el doctor Vargas trabajaba meticulosamente en el cuerpo del donante. 3 enfermeras lo asistían. El paciente receptor esperaba en la mesa contigua, sedado. Todo parecía normal. Demasiado normal. ¿Cómo verificaron la muerte cerebral del donante?, pregunté al director. Protocolo estándar.
2 neurólogos independientes confirmaron ausencia de actividad cerebral. ¿Quiénes fueron los neurólogos? El director revisó su tablet. Doctor Jiménez y doctor. Espere, esto es extraño. El segundo neurólogo está registrado como doctor Javier Solís. Ese nombre. El terapeuta falso del centro comunitario. Necesito que detenga esa cirugía ahora. ¿Qué? No puedo simplemente. Ahora. El director activó el intercomunicador del quirófano. Doctor Vargas, tenemos una emergencia policial. Necesito que detenga el procedimiento inmediatamente. Vimos a través del vidrio cómo Vargas levantaba la vista, confundido. Se quitó los guantes ensangrentados y salió del quirófano. ¿Qué significa esto?, exigió al entrar a la sala de observación. Estoy en medio de un trasplante vital. Doctor Vargas, soy el detective Domínguez. Necesito que me responda con honestidad, ¿el donante Juan Martínez realmente tiene muerte cerebral? Vargas pareció ofendido. Por supuesto. 2 neurólogos lo confirmaron. Tengo los reportes. Uno de esos neurólogos es un impostor. Y sospecho que el donante fue declarado muerto prematuramente. El color desapareció del rostro de Vargas. Eso es imposible. Yo revisé personalmente los estudios. Estudios que le proporcionó el doctor Solís. No respondió. No necesitaba hacerlo. Ochoa ya estaba coordinando con el personal médico. 2 neurólogos reales fueron llamados de emergencia para reevaluar a Juan Martínez. 20 minutos después, los resultados. Juan Martínez no tenía muerte cerebral. Había sido fuertemente sedado con drogas que suprimieron temporalmente su actividad cerebral, haciéndolo parecer muerto en los escáneres superficiales. Pero estaba vivo. Si hubiéramos llegado 10 minutos tarde, le habrían extraído los órganos mientras aún vivía. El doctor Vargas se derrumbó en una silla, su rostro en sus manos. No lo sabía. Juro por Dios que no lo sabía. Los estudios parecían legítimos, ¿yo? ¿Cuántas veces ha hecho trasplantes con donantes referidos por el doctor Solís? Silencio. ¿Cuántas? 7. En los últimos 3 meses. 7 personas. 7 personas que probablemente seguían vivas cuando les extrajeron sus órganos. Y 7 familias ricas que pagaron fortunas sin hacer preguntas. Doctor Vargas está bajo arresto por múltiples cargos de homicidio. Pero antes de que pudiera esposarlo, las luces del hospital parpadearon. Una vez. 2 veces. Luego se apagaron por completo. Generador de emergencia activándose, anunció el director. Pero yo sabía la verdad. El observador estaba aquí. Ochoa, protege al doctor Vargas. Nadie entra, nadie sale. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo de rojo. Apropiado, considerando que estábamos en un hospital donde se traficaba sangre. Mi radio crepitó. Detective, tenemos una situación en el 3er piso. Alguien activó la alarma de incendio. Personal está evacuando. Era una distracción. Tenía que ser. Mantengan su posición. No evacúen la sala 3. Pero entonces escuché algo. Un sonido que no debería estar ahí. Música. Suave. Viniendo del quirófano. Corrí de regreso a la sala de observación. A través del vidrio, vi algo que me heló hasta los huesos. En medio del quirófano, sobre la mesa donde había estado Juan Martínez, ahora evacuado, había una figura. Vestida completamente de negro, incluyendo un pasamontañas quirúrgico. Y estaba colocando algo sobre la mesa. Un cuerpo. No. No un cuerpo completo. Órganos. Dispuestos artísticamente formando la silueta de un cuerpo humano. El observador nos miró directamente a través del vidrio, inclinó la cabeza en lo que solo podía describirse como un saludo burlón, y señaló una nota sobre la mesa. Luego, antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció por una puerta de servicio. Muévanse, grité, pero para cuando entramos al quirófano, ya se había ido. La nota estaba escrita en sangre sobre el acero quirúrgico. Dr. Vargas, yo sé quién eres.
Robaste vidas para vender partes. Hoy iba a ser tu juicio. Pero el detective Domínguez te salvó. Interesante. ¿Acaso cree que mereces juicio legal, Rafael? ¿O solo estás retrasando lo inevitable? Los órganos en esta mesa pertenecieron a tus 7 víctimas. Te los devuelvo. Aunque tarde. El observador. Los órganos fueron enviados a forense. Miranda confirmó lo impensable, eran reales, pertenecían a 7 personas diferentes, y habían sido extraídos y preservados profesionalmente durante semanas. El observador no solo había investigado los crímenes del Dr. Vargas. Había exhumado a sus víctimas y literalmente recuperado lo que él había robado. Esa noche, con el Dr. Vargas bajo custodia y arrastrando cargos que lo mantendrían en prisión el resto de su vida, recibí otro mensaje. Rafael, salvaste a un monstruo hoy. Le diste el lujo de un juicio, de abogados, de la presunción de inocencia que él nunca dio a sus víctimas. Admiro tu integridad, pero no la comparto. Quedan 3. Y el próximo no tendrás oportunidad de salvar. Porque el próximo es personal. 24 horas. El observador. 24 horas. Y la palabra personal me quitó el sueño por completo. 24 horas. Personal. Esas 2 palabras giraban en mi mente como un disco rayado mientras conducía de regreso a la comandancia a las 3 de la madrugada, que significaba personal. ¿Personal para él? ¿Para mí? Ochoa había preparado café tan fuerte que podría usarse como evidencia de agresión. Lo necesitábamos. Llevábamos 4 días sin dormir más de 3 horas, persiguiendo a un fantasma que siempre estaba 3 pasos adelante. Rafa, revisé el mapa que encontramos en el departamento de Salazar. Quedan 3 fotografías sin identificar. Pero una de ellas. Hizo pausa, como si no quisiera continuar. ¿Qué, Ochoa? Giró su laptop hacia mí. La fotografía había sido amplificada digitalmente. Una mujer de aproximadamente 35 años, cabello corto, rasgos fuertes. En la imagen estaba dando un discurso, sosteniendo un micrófono, con una pancarta detrás, Justicia para las mujeres de Querétaro. Se llama Patricia Rojas. Activista de derechos de la mujer. Lleva 5 años dirigiendo una organización que ayuda a víctimas de violencia doméstica. ¿Y qué tiene que ver ella con esto? Ella es víctima del sistema, no victimaria. Eso pensé yo también. Hasta que investigué más profundo. Ochoa abrió varios archivos. Denuncias. Múltiples denuncias. Patricia Rojas está casada con Miguel Ángel Torres, ingeniero civil. Tienen 2 hijos, varón y mujer de 8 y 6 años. Pero mira esto, en los últimos 3 años, Miguel Ángel ha llamado a emergencias 6 veces reportando violencia doméstica. En cada caso, Patricia fue la agresora. Sentí como mi estómago se contraía. ¿Y qué pasó con las denuncias? Nada. Absolutamente nada. Patricia es una figura pública respetada. Tiene conexiones con políticos, medios, ONGs internacionales. Cada vez que Miguel intentaba presentar cargos, ella usaba su plataforma para desacreditarlo. Lo acusaba de ser él el violento, de intentar destruir su trabajo, de ser un hombre que no soportaba tener una esposa exitosa. ¿Y los hijos? Servicios Sociales fue llamado 2 veces. En ambas ocasiones, Patricia logró convencer a los trabajadores sociales de que Miguel estaba fabricando historias. Su reputación como defensora de mujeres la hizo incuestionable. Ochoa me mostró fotografías médicas. Miguel Ángel con moretones, costillas fracturadas, quemaduras de cigarro. Los niños con marcas que los maestros reportaron como caídas accidentales. Dios mío, susurré. Ella usó su activismo como escudo para abusar de su propia familia. Y el sistema la creyó a ella porque ella representa a las víctimas. Nadie quiere cuestionar a alguien que hace trabajo social tan visible. ¿Dónde está ella ahora? ¿Tiene un evento mañana? Hoy. En 6 horas. Conferencia sobre violencia doméstica en el Teatro de la República. 200 personas confirmadas. Medios locales y nacionales. Miré el reloj.
3:47 de la madrugada. Menos de 24 horas del plazo del observador. Y Patricia Rojas estaría en un evento público, rodeada de admiradores, completamente expuesta. Ochoa, necesito hablar con Miguel Ángel Torres. Ahora. La casa de la familia Torres estaba en una colonia de clase media, bonita por fuera, con jardín cuidado y bicicletas infantiles en el patio. La fachada perfecta de una familia perfecta. Miguel Ángel abrió la puerta después del tercer toque. Tenía la mirada de alguien que vive en constante alerta, esperando el siguiente golpe. Detective Domínguez. Señor Torres, necesito hablar con usted sobre su esposa. ¿Está ella aquí? No. Patricia está en un hotel preparándose para su conferencia de hoy. Siempre se queda en hoteles antes de eventos grandes. Dice que necesita espacio para enfocarse, punto. La amargura en su voz era palpable. ¿Puedo pasar? La casa por dentro contrastaba con la fachada externa. Muebles dañados, huellas de reparaciones en las paredes, un ambiente de tensión casi físico. Miguel preparó café con manos que temblaban ligeramente. Sé por qué está aquí, dijo sin que yo preguntara. Alguien finalmente investigó las denuncias. Algo así. Señor Torres, necesito que me cuente todo. Sin omitir detalles. Y lo hizo. Historia tras historia. Como Patricia comenzó siendo una activista apasionada y legítima. Como el éxito subió a su cabeza. Como empezó a ver a su propia familia como obstáculos para su carrera. Como los golpes comenzaron cuando él le pidió que pasara más tiempo en casa. Me golpeó con un sartén cuando le dije que los niños querían que fuera a su obra de teatro escolar. Dijo que su trabajo salvando mujeres era más importante que ver a nuestro hijo disfrazado de árbol. ¿Y los niños? Miguel cerró los ojos, las lágrimas escapando a pesar de su esfuerzo por contenerlas. Los castiga. Los encierra en el sótano cuando se portan mal. Les quema las manos con cigarros si no están lo suficientemente limpios. Pero delante de las cámaras, los abraza, los besa, habla de lo importante que es ser buena madre. ¿Por qué no se llevó a los niños y simplemente se fue? Lo intenté. 2 veces. Pero ella tiene dinero, conexiones, abogados. Me amenazó con acusarme de secuestro, de abuso, de todo. Y lo peor, la gente le creería. Siempre le creen. ¿Dónde están sus hijos ahora? Arriba, durmiendo. Finalmente. Patricia no llega a casa en 3 días, así que pudieron descansar sin miedo. Subí a verificar. 2 niños pequeños dormían en sus camas. El niño tenía moretones viejos en los brazos. La niña tenía cicatrices de quemaduras en las manos. Evidencia física de años de tormento. Bajé, conteniendo una rabia que no había sentido en años. Señor Torres, voy a proteger a su familia. Le prometo que Patricia Rojas responderá por lo que ha hecho. ¿Me cree?, preguntó con voz quebrada. ¿Realmente me cree? Sí. Y voy a hacer que todo el mundo le crea. Saliendo de la casa Torres, llamé a servicios de protección infantil y coordiné custodia temporal de emergencia para los niños. Luego llamé al fiscal del distrito. Ochoa había compilado suficiente evidencia médica, testimonios y grabaciones de las llamadas al 911 para presentar cargos formales. Pero quedaba un problema, necesitaba llegar a Patricia Rojas antes que el observador. El Teatro de la República estaba siendo preparado cuando llegamos a las 8 de la mañana, personal técnico montaba luces, checaba micrófonos, colocaba pancartas con el rostro sonriente de Patricia y eslogans sobre empoderamiento femenino. El jefe de seguridad del evento, un expolicial llamado Rentería, no estaba contento con nuestra presencia. Detective, este es un evento privado. No pueden simplemente aparecer y... Este es un evento donde la organizadora principal está bajo investigación por abuso infantil y violencia doméstica. Y existe una amenaza creíble contra su vida. Así que sí, puedo simplemente aparecer. Rentería procesó la información, su rostro pasando de molestia a confusión a asco. ¿Patricia Rojas? ¿La defensora de mujeres abusadas es ella misma una abusadora? Irónico, ¿verdad? Necesito que coopere. Vigile todas las entradas, personal de catering,
técnicos, cualquier persona que no tenga autorización verificada no entra. Las siguientes horas fueron un despliegue logístico. 10 oficiales disfrazados mezclados entre el personal. Cámaras revisadas. Puntos de acceso asegurados. Convertimos un evento de activismo en un perímetro de seguridad. Patricia Rojas llegó a las 11 de la mañana en un auto BMW, vestida impecablemente, maquillaje perfecto, sonrisa profesional activada. Saludó a los medios, posó para fotos, irradiaba esa confianza que solo tienen los sociópatas funcionales. Cuando intenté interceptarla, su asistente me bloqueó. La señora Rojas está muy ocupada antes del evento. Pueden hablar después. Esto no es opcional. Patricia me miró con esa mirada que había perfeccionado, parte condescendencia, parte impaciencia, completamente calculada. Detective, estoy a punto de dar una conferencia muy importante sobre proteger a las mujeres vulnerables. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar 2 horas? Su esposo e hijos están bajo protección policial. Tenemos evidencia de años de abuso doméstico perpetrado por usted. Y existe una amenaza creíble contra su vida. La máscara se resquebrajó. Solo por un segundo, pero lo vi. Pánico genuino en sus ojos. No sé de qué habla. Miguel está claramente teniendo otro episodio. Él tiene problemas psicológicos, yo he intentado ayudarlo pero... Ahórrelo. Tenemos evidencia médica, grabaciones, testimonios. Su farsa terminó. Necesito hablar con mi abogado. Hágalo. Después de que termine esta conferencia, la escoltaremos a la comandancia para interrogatorio formal. Pero por ahora, hay alguien que quiere matarla, y aunque usted no lo merezca, es mi trabajo mantenerla viva. La conferencia comenzó a las 12 del mediodía, 200 personas llenaron el teatro histórico. Patricia subió al escenario y comenzó su discurso, su voz potente y emotiva hablando sobre la importancia de creer a las víctimas, de no juzgarlas, de construir sistemas de apoyo. La hipocresía era casi física. Estaba a mitad de su discurso cuando las luces comenzaron a parpadear. Ochoa, ¿qué está pasando? No lo sé, los técnicos dicen que es un problema eléctrico. Pero yo sabía mejor. El observador tenía firma, siempre jugaba con las luces. De repente, la pantalla gigante detrás de Patricia se encendió. No mostraba las diapositivas de su presentación. Mostraba vídeo. Vídeo de Patricia golpeando a Miguel. Vídeo de Patricia encerrando a sus hijos en el sótano. Vídeo de Patricia quemando las manos de su hija mientras decía esto es para que aprendas a limpiar correctamente. El teatro quedó en silencio sepulcral. Patricia se quedó congelada en el escenario, su rostro proyectado en alta definición mostrando horror puro mientras veía su vida secreta expuesta ante 200 personas y múltiples cámaras de medios nacionales. Luego, la pantalla cambió. Un mensaje en letras rojas. Patricia Rojas. Defensora pública de víctimas. Abusadora privada de su familia. Yo sé quién eres. Y ahora, todo el mundo lo sabe. El observador. El caos estalló. Periodistas gritando preguntas, asistentes corriendo hacia el escenario, cámaras capturando cada segundo. Y Patricia Rojas, la activista, la defensora, la máscara perfecta, se derrumbó en el escenario, llorando, no de vergüenza sino de rabia por haber sido expuesta. La arrestamos ahí mismo. Frente a todos. Frente a las cámaras. Frente al mundo que había creído su actuación durante años. Mientras la esposaba, busqué en las sombras del teatro. En los palcos superiores. En las cabinas técnicas. El observador había estado aquí. Había infiltrado el sistema de seguridad, había subido el vídeo, había orquestado la exposición perfecta. Pero no la había matado. Esta vez, había dejado que la justicia social hiciera el trabajo. Esa noche, mientras Patricia Rojas enfrentaba cargos de abuso infantil, violencia doméstica y múltiples otros delitos, mi teléfono vibró. Rafael. Interesante elección. Dejaste que el mundo la juzgara en lugar de matarla. Tal vez hay esperanza para el sistema después de todo. O tal vez solo estás retrasando lo inevitable. Quedan 2. Y el próximo será tu prueba final.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar para proteger a los monstruos, detective? 18 horas. El observador. 18 horas. 2 máscaras más. Y la sensación creciente de que el observador no solo estaba cazando criminales. Me estaba probando a mí. 18 horas. 2 máscaras restantes. Y una certeza que me mantenía despierto, una de esas máscaras trabajaba conmigo. Eran las 4 de la madrugada cuando regresé a la comandancia después de procesar a Patricia Rojas. El edificio estaba prácticamente vacío, solo el turno nocturno y el zumbido de las luces fluorescentes. Ochoa seguía frente a su computadora, ojos rojos de cansancio pero enfocados. Rafa, encontré algo en el mapa de Salazar. Una de las 2 fotografías restantes. Giró la pantalla. Mi estómago se contrajo. Teniente Ricardo Morales. 40 años. 12 años en la policía de Querétaro. Jefe de la unidad de narcóticos. 3 condecoraciones por servicio distinguido. Y mi compañero en 5 casos importantes durante los últimos 2 años. No, susurré. Ricardo no. Él es. Míralo todo antes de defenderlo. Ochoa abrió archivos. Muchos archivos. Operativos de narcóticos donde grandes cantidades de droga desaparecieron antes de llegar a evidencia. Arrestos de narcotraficantes menores mientras los jefes escapaban con advertencias oportunas. Testigos clave que morían en tiroteos accidentales justo antes de declarar. Y transferencias bancarias. 50.000 pesos mensuales desde cuentas fantasma vinculadas al cártel del Golfo. Ricardo Morales lleva 3 años trabajando para el cártel, dijo Ochoa con voz plana. No solo filtrando información. Activamente protegiendo sus operaciones, eliminando competencia, haciendo desaparecer evidencia. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Ricardo. El tipo que me enseñó los mejores lugares para comer barbacoa en Querétaro. Que bromeaba sobre mi adicción al café. Que había salvado mi vida en un tiroteo hace 1 año. ¿Cuánto de esto es verificable? Todo. Tenemos documentos bancarios, grabaciones de conversaciones interceptadas por la DEA, testimonios de narcotraficantes en protección. La DEA lleva 6 meses construyendo un caso federal contra él. Iban a arrestarlo la próxima semana. ¿Iban? El observador se les adelantó. Ricardo está marcado para morir en las próximas 18 horas. Miré la fotografía de Ricardo en el tablero. Sonriente, con uniforme, posando en una ceremonia de reconocimiento por servicio excepcional. Todo era mentira. ¿Dónde está él ahora? En su casa. ¿Solo? Su esposa y sus hijos están visitando a la familia de ella en Guadalajara. Ha estado solo los últimos 3 días. 3 días. El plazo perfecto para el observador. La casa de Ricardo estaba en Colonia Jurica. Toqué la puerta. No hubo respuesta. La puerta estaba abierta. Mal signo. Encontré a Ricardo en su estudio, arma en mano, ojos devastados. Rafa dijo con voz ronca. ¿Viniste a arrestarme o a matarme? Pon el arma en el escritorio. No mientas. Sé que sabes. El observador me envió todo. Cada archivo, cada evidencia. Me lo envió con una nota. Tu compañero detective viene en camino. Pregúntale si cree que mereces vivir, punto. Mantuve mi arma firme. Mereces un juicio, Ricardo. No una ejecución. ¿Para qué? ¿Para que mis hijos sepan que su padre traicionó todo? Tus hijos merecen la verdad. Las familias de las personas que murieron porque tú filtraste información merecen justicia. Ricardo bajó el arma, lágrimas en su rostro. Tuve que hacer cosas terribles, Rafa. Familias destruidas. Testigos eliminados. Todo por dinero. Vas a responder por todo eso. Pero vivo. Vas a confesar cada nombre, cada operación. Vas a ayudarnos a limpiar este departamento. Ricardo colocó su arma sobre el escritorio. Entonces escuché el clic. Un rifle de francotirador. Abajo, grité, empujando a Ricardo al suelo justo cuando la ventana explotó.
Nos arrastramos mientras las balas destrozaban el estudio. Llamé refuerzos. El francotirador estaba en el edificio de enfrente. Corrí hacia allá con equipo táctico. Encontramos el rifle abandonado y una nota. Detective Domínguez. 2 veces me ha negado la justicia. ¿Hasta cuándo va a proteger a los monstruos en nombre del debido proceso? Su Ricardo Morales ayudó a matar a 43 personas. Y usted le ofrece un juicio. Queda una máscara. La última. La peor de todas. Y esa no podrá salvarla. Porque estará demasiado ocupado salvándose a sí mismo. 12 horas. El observador. Ricardo fue arrestado por la DEA. Mientras se lo llevaban, me agradeció. No lo merecía, pero ese era el punto. Ochoa identificó la última víctima, Fernanda Cruz, periodista investigadora. ¿Por qué querría matar a una periodista honesta? Mira su artículo de hace 6 años sobre corrupción policial en Tamaulipas. Entrevistó a un capitán del ejército que denunciaba cómo el sistema liberó al asesino de su hija. El capitán se llamaba Marcos Salazar. El artículo desacreditó públicamente a Salazar. Fernanda Cruz tomó el lado del sistema que falló. ¿Dónde está ella? Oficinas de El Universal. Turno nocturno hasta las 6 de la mañana. Llegamos a las 5:15 de la madrugada. Las luces parpadeaban. En la ventana del tercer piso, alguien había pintado. Entramos al edificio del Universal con armas desenfundadas. El guardia de seguridad nocturno estaba inconsciente en su escritorio, sedado pero vivo. El observador no mataba a inocentes. Solo a los que consideraba culpables. Subimos al tercer piso. Las oficinas editoriales estaban en penumbras, solo las pantallas de computadoras proporcionando luz fantasmal. Archivos y papeles cubrían cada escritorio. El aire olía a café viejo y tinta de impresora. Fernanda Cruz, llamé. Soy el detective Domínguez. Estoy aquí para protegerla. Silencio. Señorita Cruz, su vida está en peligro. Necesito que se identifique. Una voz femenina emergió desde una oficina al fondo. ¿Detective Domínguez? ¿El que ha estado persiguiendo al asesino de los casos cerrados? Sí. Y usted es su próximo objetivo. Fernanda Cruz apareció desde su oficina. 36 años, cabello recogido en un moño desordenado, lentes de lectura colgando de su cuello, ojeras que hablaban de años persiguiendo historias que nadie más quería tocar. Lo sé, dijo simplemente. Recibí un mensaje hace 2 horas. Me envió un archivo. Mi propio artículo de 2019 sobre el capitán Salazar. Junto con una nota, elegiste creerle al sistema en lugar de al padre roto. Ahora pagarás por ayudar a enterrar la verdad, punto. ¿Por qué no llamó a la policía? Porque su voz se quebró ligeramente, porque él tiene razón. Ochoa y yo intercambiamos miradas. ¿Qué quiere decir con que tiene razón? Fernanda se sentó pesadamente en su escritorio, como si el peso de años de culpa finalmente la hubiera alcanzado. El artículo que escribí en 2019 sobre el capitán Salazar fue un encargo. Mi editor en ese entonces tenía conexiones políticas. Me dijo que suavizara la historia, que presentara el punto de vista del sistema judicial, que cuestionara la credibilidad de Salazar. Y usted obedeció. Era mi primer año en periodismo de investigación. Necesitaba el trabajo. Tenía deudas estudiantiles. Y convencí a mí misma de que estaba siendo objetiva, presentando ambos lados, punto. Pero no eran ambos lados. Era proteger al sistema corrupto. Lo sé. Y lo supe en el momento en que presioné publicar. Salazar me llamó después de que el artículo salió. Me suplicó que investigara más profundo, que hablara con los testigos que habían sido silenciados, que revisara los expedientes que habían sido alterados. ¿Y qué hizo? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Nada. No hice nada. Estaba demasiado asustada de perder mi trabajo, de arruinar mi carrera antes de que comenzara. Entonces bloqueé su número y seguí adelante. Cuando se enteró de que su hija había sido asesinada. 1 año después. Vi su nombre en un reporte sobre el caso.
María Salazar, 14 años, asesinada por un sicario del cártel que fue liberado por falta de evidencia. La misma evidencia que Marcos Salazar me había pedido que investigara. Dios mío. Y cada día desde entonces, continuó Fernanda, limpiándose las lágrimas furiosamente, cada maldito día me pregunto si esa niña estaría viva si yo hubiera hecho mi trabajo. Si hubiera tenido el valor de exponer la verdad en lugar de proteger mi carrera. Por eso se volvió investigadora de corrupción, dije, comprendiendo. Por eso persigue cada historia que nadie más quiere tocar. Penitencia. Cada artículo sobre corrupción policial, cada oficial deshonesto que expongo, cada sistema roto que denuncio, es mi intento de compensar por la única vez que elegí el silencio sobre la verdad. Pero el observador no lo ve así. No. Él solo ve a la periodista que ayudó a enterrar su historia. Y tiene razón en verme así. En ese momento, las luces se apagaron por completo. Generador de emergencia activándose. Ochoa, perímetro. Ahora. Pero era tarde. La voz vino desde los altavoces del edificio. La voz de Marcos Salazar, también conocido como el observador. Detective Domínguez. Fernanda Cruz. ¡Qué reunión tan apropiada! El detective que protege a los criminales y la periodista que los encubre. Salazar, grité hacia el techo. Sé que está aquí. Sé por qué está haciendo esto. Pero matar a Fernanda no va a traer de regreso a María. No. Nada la traerá de regreso. Pero asegurarme de que las personas que ayudaron a proteger a su asesino enfrenten consecuencias, eso me da un propósito. Fernanda no mató a su hija. No. Pero ayudó a matar la justicia. Y en un sistema donde la justicia está muerta, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que Fernanda ha pasado 6 años tratando de corregir su error. Ha expuesto docenas de casos de corrupción. Ha dado voz a víctimas que el sistema ignoró. ¿Y eso compensa por María? ¿Sus artículos traen de vuelta a mi niña? Fernanda se levantó, con voz temblorosa pero firme. Capitán Salazar, si está escuchando, quiero que sepa que no he pasado un solo día sin pensar en su hija. En lo que le fallé. En cómo mi cobardía contribuyó a su injusticia. Palabras bonitas. Pero las palabras no significan nada. Tiene razón. Las palabras no significan nada. Por eso he dedicado mi vida a acciones. Pero si usted necesita matarme para encontrar paz, entonces hágalo. No voy a correr. No voy a esconderme. Merezco lo que sea que haya planeado para mí. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, Salazar habló de nuevo, pero ahora su voz sonaba diferente. Menos controlada. Más humana. No lo entiende, señorita Cruz. Ninguno de ustedes entiende. Yo no quiero matarla. Quería que el sistema la castigara. Que enfrentara consecuencias por ayudar a enterrar mi caso. El sistema falló entonces, dije. Y si la mata ahora, seguirá fallando. Porque usted se convertirá en lo que más odiaba, alguien que toma justicia en sus propias manos sin dar oportunidad de redención. ¿Redención? Mi hija no tuvo oportunidad de redención. Le arrancaron la vida a los 14 años. Lo sé. Y eso es horrible e imperdonable. Pero Fernanda no apretó el gatillo. El sistema falló, los políticos fallaron, los jueces fallaron. Ella solo fue una pieza pequeña en una máquina rota. Una pieza que podría haber detenido la máquina. O una pieza que habría sido reemplazada por otra. ¿De verdad cree que si Fernanda hubiera escrito un artículo diferente, todo habría cambiado? El sistema estaba diseñado para proteger al asesino de María. Un artículo periodístico no habría cambiado eso. Otro silencio largo. Detective Domínguez, usted ha demostrado ser diferente de lo que esperaba. Ha protegido a 5 criminales de mi justicia. Pero también los ha entregado al sistema legal. ¿Realmente cree que ese sistema funcionará donde falló antes? No lo sé. Pero sé que darle una oportunidad de funcionar es mejor que reemplazarlo con ejecuciones vigilantes. Entonces usted y yo estamos fundamentalmente en desacuerdo. Probablemente. Pero hay algo en lo que podemos estar de acuerdo: María merece que su historia sea contada correctamente.
Me volví hacia Fernanda. Señorita Cruz, ¿estaría dispuesta a investigar el caso de María Salazar de nuevo? A hacerlo bien esta vez. A exponer cada nombre, cada conexión corrupta, cada falla del sistema. Fernanda no dudó. Sí. Absolutamente sí. Llevo 6 años queriendo hacer exactamente eso. Entonces hágalo, dijo la voz de Salazar. Escriba la verdad completa. Exponga a todos los que ayudaron a liberar al asesino de mi hija. Y yo le daré algo a cambio. ¿Qué? Todos mis archivos. Cada investigación que hice durante 8 meses. Cada crimen documentado. Cada evidencia que recopilé sobre los 6 criminales que planeaba ejecutar. Todo es suyo. Úselo para escribir la historia que debió escribirse hace 6 años. ¿A cambio de qué?, pregunté. A cambio de 24 horas. 24 horas antes de que usted intente arrestarme. Es todo lo que necesito para desaparecer. No puedo hacer eso. Es obstrucción de justicia. Detective, usted ha pasado una semana protegiendo criminales en nombre de la justicia. No puede darle 24 horas al padre de una víctima. Miré a Ochoa. Él negó con la cabeza ligeramente. Era la decisión correcta. Pero también miré a Fernanda, cuyo rostro mostraba años de culpa finalmente encontrando una posible redención. Si acepto, dije cuidadosamente, no es porque esté de acuerdo con sus métodos. Es porque creo que la historia de María merece ser contada. Y porque creo que usted merece la oportunidad de desaparecer antes de que esto lo destruya completamente. Entonces tenemos un acuerdo. Las luces regresaron. En el escritorio de Fernanda apareció una memoria USB. Ahí está todo. Úselo bien, señorita Cruz. Y detective Domínguez, gracias por recordarme que todavía hay personas en el sistema que intentan hacer lo correcto. Cuando las unidades de respaldo llegaron 5 minutos después, Marcos Salazar ya se había ido. Ochoa estaba furioso. Rafa, lo dejaste ir. Dejaste ir a un asesino en serie. Dejé ir a un padre roto que el sistema falló. Y a cambio, obtuvimos evidencia que va a exponer décadas de corrupción. ¿Eso no justifica? Lo sé. Pero fue la decisión que tomé. Fernanda Cruz sostenía la memoria USB como si fuera algo sagrado. Detective, ¿realmente puedo usar esto? Puede. Pero entienda, cuando publique esta historia, van a venir por usted. Políticos, policías corruptos, gente poderosa. Su carrera podría terminar. Mi carrera debió terminar hace 6 años cuando elegí la cobardía. Esta es mi oportunidad de hacerlo bien. 3 meses después, el artículo de Fernanda Cruz se publicó en primera plana del Universal de Querétaro. Las 7 máscaras, como el sistema judicial protegió a criminales durante décadas. El artículo exponía todo, los crímenes de Diego Reyes, Sofía Mendoza, padre Esteban Mora, Dr. Vargas, Patricia Rojas, Teniente Morales. Pero también exponía algo más importante, las fallas sistémicas que los protegieron. Los jueces que aceptaron sobornos. Los políticos que encubrieron escándalos. Las conexiones de poder que hicieron posible que criminales vivieran vidas normales mientras sus víctimas sufrían en silencio. El artículo ganó el Premio Nacional de Periodismo. Fernanda Cruz fue despedida del Universal una semana después por conflictos de interés. Fue contratada por The New York Times 2 semanas más tarde. Marcos Salazar nunca fue encontrado. Una alerta de Interpol permanece activa, pero es como si se hubiera evaporado. Y yo sigo siendo detective. Pero diferente. Porque ahora entiendo que el sistema que juré proteger es más complicado de lo que nunca imaginé. 2 meses después del caso El Observador, la ciudad de Querétaro todavía procesaba las revelaciones. El artículo de Fernanda Cruz había destapado una cloaca de corrupción que alcanzaba niveles que nadie imaginaba. 4 jueces renunciaron por razones personales. 12 oficiales de policía fueron puestos bajo investigación federal. El obispo Mendizábal enfrentaba presión para abrir investigaciones internas sobre abusos del clero. Y yo enfrentaba una investigación de asuntos internos por dejar escapar a Marcos Salazar. La oficina del comandante Carlos Fuentes era austera, paredes blancas, archivos grises,
el olor característico a burocracia y café institucional. Fuentes tenía 58 años, 30 en la fuerza, y cero tolerancia para policías que hacían sus propias reglas. Detective Domínguez, dijo sin levantar los ojos del archivo frente a él. Dejó escapar a un asesino de 5 personas. Con respeto, comandante, el observador no mató a nadie. Intentó matar al doctor Vargas, al teniente Morales, amenazó a Sofía Mendoza. Pero no los mató. En cada caso, expuso crímenes que el sistema había ignorado. Y gracias a su evidencia, todos están ahora enfrentando justicia legal. Justicia que usted debió haber buscado sin hacer tratos con vigilantes. No podía discutir eso. Tenía razón. Comandante, tomé una decisión en el momento. Una decisión que permitió que la verdad saliera a la luz. Y que manchó la integridad de esta institución. ¿Sabe cuántas personas ahora creen que la policía hace tratos con criminales? La policía ya hacía tratos con criminales. El teniente Morales es prueba de eso. Solo que ahora está expuesto. Fuentes finalmente levantó la vista, sus ojos mostraban cansancio más que enojo. Domínguez, entiendo por qué hizo lo que hizo. Incluso puedo respetar la intención detrás de su decisión. Pero las reglas existen por una razón. Y cuando las rompemos, incluso por buenas razones, el sistema completo se tambalea. Entonces tal vez el sistema necesita tambalearse. Si funciona, si realmente funcionara, Marcos Salazar nunca se habría convertido en el observador. Eso no es su decisión de hacer. Lo sé. Y acepto cualquier consecuencia. Fuentes cerró el archivo. Está suspendido. 2 meses sin sueldo. Y está ordenado a recibir evaluación psicológica antes de regresar al servicio activo. Entendido. Y Domínguez, para que conste, creo que hizo lo correcto. Pero eso no significa que pueda salirse con la suya. Salí de la comandancia ese día sabiendo que mi carrera nunca sería la misma. 2 meses de suspensión era generoso considerando que técnicamente había dejado escapar a un fugitivo. Ochoa me alcanzó en el estacionamiento. Rafa, lo siento. Testifiqué lo que vi, pero intenté. Está bien, Ochoa. Hiciste lo correcto. ¿Lo correcto? Acabas de perder 2 meses de sueldo. Y 7 criminales están ahora enfrentando justicia real. Fernanda Cruz está exponiendo corrupción a nivel nacional. Y tal vez, solo tal vez, el sistema va a pensar 2 veces antes de dejar que otro Diego Reyes compre su libertad. Eres demasiado idealista para este trabajo. O tal vez no soy lo suficientemente cínico todavía. Durante mi suspensión, hice lo que cualquier detective obsesivo haría, seguí investigando. No oficialmente. No con recursos del departamento. Pero Marcos Salazar se había convertido en mi caso sin resolver, la pregunta que me mantenía despierto. ¿Quién era realmente? ¿Dónde estaba ahora? Y lo más importante, ¿había terminado? Contraté a un investigador privado en Tamaulipas para rastrear el pasado de Salazar. Lo que encontró pintó un cuadro complejo. Marcos Salazar había sido un padre modelo. Ingeniero civil de día, entrenador de soccer de su hija los fines de semana. Su esposa murió de cáncer cuando María tenía 8 años, dejándolo como padre soltero. Los vecinos lo describían como dedicado, amoroso, ligeramente sobreprotector después de la muerte de su esposa. Normal. Completamente normal. Hasta el 15 de marzo de 2019. Ese día, María Salazar, 14 años, fue secuestrada camino a casa de la escuela. Su cuerpo fue encontrado 3 días después. Causa de muerte, trauma por golpes múltiples. El asesino había dejado una firma, un tatuaje del Cártel del Golfo. Salazar identificó al asesino como Héctor el Chacal Mendoza, sicario conocido del cártel. Había evidencia sólida, huellas dactilares, ADN, testimonio de testigos. Mendoza fue arrestado. El caso parecía sólido. Luego, misteriosamente, toda la evidencia física desapareció del almacén de la policía. Los testigos retractaron sus testimonios, citando confusión. El juez declaró que sin evidencia física, el caso no podía proceder. Héctor Mendoza fue liberado.
Salazar gastó todos sus ahorros contratando abogados, investigadores privados, hasta sobornar oficiales para obtener información. Nada funcionó. El sistema estaba diseñado para proteger a Mendoza. ¿Por qué? Porque Mendoza era sobrino de un político estatal con conexiones profundas en el cártel. Salazar intentó buscar justicia mediática. Fernanda Cruz, entonces reportera novata, fue asignada para cubrir la historia. Pero presionada por su editor, quien tenía vínculos con el mismo político, ella escribió un artículo que cuestionaba la obsesión de Salazar y defendía los procedimientos correctos del sistema judicial. El artículo efectivamente mató cualquier interés público en el caso. 6 meses después, Salazar renunció al ejército donde había servido 20 años. Vendió su casa. Donó todo su dinero a caridades de víctimas de violencia. Y desapareció. Durante 3 años, no hubo rastro de Marcos Salazar. Luego, hace 8 meses, apareció en Querétaro bajo identidad falsa. Alquiló un departamento. Consiguió trabajo como consultor de seguridad freelance. Y comenzó a asistir a grupos de apoyo para víctimas del sistema judicial. Ahí fue donde encontró sus objetivos. Escuchó historia tras historia de personas falladas por el sistema. Y decidió convertirse en lo que el sistema no era, justicia garantizada. La pregunta que me obsesionaba, ¿qué le pasó durante esos 3 años perdidos? La respuesta llegó de forma inesperada. Un paquete anónimo llegó a mi departamento un martes por la tarde. Adentro había una memoria USB y una nota manuscrita. Detective Domínguez, usted me dio 24 horas. Yo le doy esto, la verdad completa. Úsela como crea necesario. ¿MS? La memoria contenía un vídeo. Una grabación de cámara montada en el pecho, como las que usan los policías. Pero esto no era un oficial de policía. Era Marcos Salazar. 3 años atrás. En algún lugar de las montañas de Tamaulipas. Frente a él, atado a una silla, estaba Héctor el Chacal Mendoza. No voy a describir lo que vi en ese vídeo. Algunos horrores no necesitan ser documentados en detalle. Baste decir que Salazar pasó 48 horas torturando al asesino de su hija, obligándolo a confesar cada detalle de cómo la secuestró, cómo la golpeó, cómo la mató. Y luego, al final, Salazar le disparó en la cabeza. Pero eso no fue el final del vídeo. Después de matar a Mendoza, Salazar habló directamente a la cámara. Su rostro estaba vacío de emoción, como si algo fundamental en él se hubiera roto irreparablemente. Mi nombre es Marcos Salazar. Hoy maté al hombre que asesinó a mi hija. Y no siento nada. Ni satisfacción, ni cierre, ni paz. Solo vacío. María sigue muerta. Y yo me convertí en lo que más odiaba, un asesino. Pero aquí está la diferencia, el sistema protegió a Héctor Mendoza. Nadie va a protegerme a mí. Y francamente, no merezco protección. Merezco exactamente lo que le di a él. Pero antes de que eso pase, voy a hacer una cosa, voy a asegurarme de que otros Héctor Mendoza enfrenten consecuencias. No por venganza. Por prevención. Para que ningún otro padre tenga que perder a su hija porque el sistema eligió proteger al asesino. El vídeo terminó. Me senté en mi sofá durante 1 hora después de verlo, procesando lo que significaba. Marcos Salazar no era solo un vigilante. Era un hombre que se había sacrificado completamente, que había cruzado la línea sabiendo que nunca podría regresar, con el único propósito de prevenir que otros sufrieran lo que él sufrió. ¿Era noble? ¿Era horrible? ¿Podía ser ambos? No tenía respuestas. Solo preguntas que me mantenían despierto. Entregué el vídeo a la fiscalía. Confirmaba que Salazar había matado a Héctor Mendoza. Pero también confirmaba que Mendoza había matado a María Salazar, resolviendo oficialmente un caso que había sido cerrado por falta de evidencia. La familia de María finalmente tuvo confirmación oficial de quien mató a su nieta. Y Marcos Salazar pasó de vigilante a asesino confeso. Las órdenes de arresto fueron actualizadas a nivel internacional. Interpol intensificó la búsqueda. Pero yo sabía la verdad, nunca lo encontrarían. Porque Salazar no estaba huyendo. Simplemente había desaparecido,
llevándose consigo la pregunta incómoda que su existencia planteaba. En un sistema roto, ¿cuándo se convierte la vigilancia en justicia necesaria? No tengo respuesta. Y tal vez esa sea la respuesta. 6 meses después del caso El Observador, Querétaro había cambiado. No dramáticamente, no de formas que aparecerían en titulares. Pero sutilmente. Como una ciudad que había mirado su reflejo y no le gustó lo que vio. El Colegio Cervantes implementó verificaciones exhaustivas de antecedentes para todo el personal docente. Manos que ayudan fue disuelta, su directora Sofía Mendoza cumpliendo 7 años en prisión federal. La arquidiócesis estableció un comité independiente para investigar acusaciones de abuso clerical. El Hospital General instaló sistemas de verificación doble para todos los procedimientos de trasplante. Y la policía de Querétaro enfrentaba reformas obligatorias después de que el caso del teniente Morales expusiera corrupción que llegaba hasta niveles de comando. Yo había regresado al trabajo después de mi suspensión y evaluación psicológica. La psicóloga, doctora Ramírez, me había declarado apto para el servicio pero requiere monitoreo continuo para tendencias de justificación de comportamiento vigilante. Traducción, creen que podría simpatizar demasiado con criminales que toman justicia en sus propias manos. Tenían razón en preocuparse. Porque la verdad era que cada vez que arrestaba a un criminal y lo veía salir libre por tecnicismos legales, por sobornos, por conexiones de poder, pensaba en Marcos Salazar. Pensaba en cómo él había logrado lo que el sistema no pudo, hacer que criminales protegidos enfrentaran consecuencias reales. Era un pensamiento peligroso. Lo sabía. Pero no podía detenerlo. Una tarde de septiembre, mientras revisaba casos fríos en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Detective Domínguez. Habla él. ¿Quién es? Mi nombre es Roberto Salazar. Soy el hermano de Marcos. Mi corazón se aceleró. Señor Salazar, si sabe dónde está su hermano, tiene la obligación legal de... No sé dónde está. No he sabido de él en 8 meses. Pero recibí algo ayer. Un paquete. Y creo que usted debería verlo. Nos encontramos en un café en el centro histórico. Roberto Salazar tenía 48 años, 3 años mayor que Marcos. Era arquitecto, vivía en Monterrey, y según me explicó, había estado distanciado de su hermano desde el asesinato de María. No porque no entendiera su dolor, aclaró Roberto. Sino porque vi lo que ese dolor estaba haciéndole. Lo estaba consumiendo. Le supliqué que buscara ayuda, terapia, cualquier cosa. Pero él solo quería una cosa, justicia para María. Y cuando el sistema se la negó, se convirtió en el sistema. ¿Exacto? Roberto empujó un sobremanila a través de la mesa. Esto llegó ayer. Solo dice, para Roberto. Entregar al detective Domínguez, punto. Abrí el sobre. Adentro había una carta manuscrita y una fotografía. La fotografía mostraba a Marcos Salazar, pero diferente. Cabello corto, barba, más delgado, ojos que habían visto demasiado. Estaba parado frente a una clínica modesta con un letrero, Centro de Apoyo para Víctimas de Violencia, Oaxaca. La carta decía: Detective Domínguez. Para cuando lea esto, habré sido Marcos Salazar, el observador, el vigilante de Querétaro, durante 8 meses y un fantasma durante 6 más. No le escribo para justificar lo que hice. Maté a un hombre. Intenté matar a otros. Tomé justicia en mis propias manos porque el sistema falló. Nada de eso es defendible. Pero le escribo para decirle qué estoy haciendo ahora. Después de dejar Querétaro, pasé 2 meses en una especie de exilio autoimpuesto, procesando lo que me había convertido. Y me di cuenta de algo: podía seguir matando criminales que el sistema protege, uno por uno, durante el resto de mi vida. O podía intentar cambiar el sistema que los protege. Elegí lo segundo. Ahora trabajo en Oaxaca bajo el nombre de Miguel Ángel Torres, irónico, lo sé, el mismo nombre del esposo abusado de Patricia Rojas. Dirijo un centro de apoyo para víctimas de violencia que el sistema ignora. Les proporcionamos asesoría legal gratuita, asistencia psicológica, y lo más importante, les enseñamos a documentar sus casos de formas que el sistema no puede ignorar. No es tan satisfactorio como la venganza directa.
Pero es más efectivo. En 6 meses, hemos ayudado a procesar 32 casos que previamente habían sido archivados. 32 personas que ahora están enfrentando justicia legal en lugar de ser asesinadas por vigilantes como yo. ¿Estoy redimido? No. Nunca lo estaré. Crucé líneas que no se pueden descruzar. ¿He encontrado paz? No exactamente. Pero he encontrado propósito. Usted me dijo una vez que darle al sistema una oportunidad de funcionar era mejor que reemplazarlo con ejecuciones. Tenía razón. Pero también aprendí que el sistema solo funciona cuando alguien lo obliga a funcionar. Así que eso es lo que hago ahora. Obligo al sistema a funcionar. No soy el observador más. Soy solo un hombre tratando de prevenir que otros se conviertan en lo que yo fui. Si alguna vez decide buscarme, no será difícil encontrarme. Estoy en el directorio de la Secretaría de Bienestar de Oaxaca. Registro oficial, papeles en orden, completamente legal. Pero espero que no lo haga. Porque el trabajo que estoy haciendo ahora está ayudando a más personas que el trabajo que hacía antes. Y si realmente cree en el sistema, detective, entonces debería dejarlo seguir trabajando. Atentamente. El que fue el observador. Leí la carta 3 veces. ¿Qué va a hacer?, preguntó Roberto. Era la pregunta, ¿verdad? Tenía la ubicación de un fugitivo. Mi deber era reportarlo, coordinar su arresto con autoridades de Oaxaca, traerlo de vuelta para enfrentar cargos por intento de asesinato y múltiples otros delitos. Mi deber era claro. Pero mi conciencia. Señor Salazar, ¿usted sabía lo que su hermano estaba planeando cuando vino a Querétaro? No. No hasta que vi las noticias. Y honestamente, detective, parte de mí lo entendió. El sistema nos falló. A María, a Marcos, a todos nosotros. Y mi hermano decidió hacer algo al respecto. Matar no es hacer algo al respecto. No. Pero exponer criminales que de otra forma habrían seguido escondidos bajo sus máscaras, eso sí lo es. No podía discutir con eso. Esa noche, me senté en mi oficina con la carta de Salazar frente a mí y mi teléfono al lado. Una llamada a mi contacto en la Policía Federal Ministerial de Oaxaca y todo estaría en movimiento. Marcos Salazar sería arrestado, procesado, probablemente recibiría 20 años en prisión. Y 32 víctimas que ahora estaban recibiendo justicia perderían su abogado más efectivo. ¿Cuántas vidas valía la vida de Marcos Salazar? ¿Cuántos casos resueltos justificaban dejar a un criminal confeso en libertad? No hice la llamada esa noche. Ni la siguiente. Ni la siguiente. 3 semanas después, Fernanda Cruz publicó otro artículo. Este sobre un centro de apoyo para víctimas en Oaxaca que estaba logrando tasas de éxito sin precedentes en casos previamente imposibles. El artículo mencionaba al director, Miguel Ángel Torres, como un activista dedicado con pasado misterioso que prefiere dejar que su trabajo hable por sí mismo. Había una fotografía. Marcos Salazar, con barba y cabello diferente, rodeado de mujeres y niños que había ayudado. Su rostro mostraba algo que no había visto en las grabaciones de El Observador, no paz, pero sí propósito. Ochoa entró a mi oficina esa tarde. Vi el artículo de Fernanda. Ese tipo, Miguel Torres, se parece mucho a... No sé de qué hablas. Ochoa me miró durante un largo momento. Rafa, estás cometiendo el mismo error otra vez. Estás dejando que tus sentimientos personales... No lo estoy dejando ir, Ochoa. Sé exactamente dónde está. Pero también sé que está haciendo más bien ahora que lo que haría pudriéndose en una celda. Esa no es tu decisión de hacer. Lo sé. Y algún día probablemente tenga que responder por esta decisión. Pero por ahora, voy a vivir con ella. ¿Y si vuelve a matar? No lo hará. Porque encontró algo mejor que venganza, prevención. Eres demasiado idealista para este trabajo. O no lo suficientemente cínico todavía. Era la misma conversación que habíamos tenido 6 meses atrás. Pero esta vez, sonaba diferente. Como si ambos supiéramos que el mundo no era tan simple como bueno versus malo, legal versus ilegal. A veces, el mundo era solo gente rota tratando de arreglar sistemas rotos con herramientas rotas.
Y a veces, lo mejor que podíamos hacer era apartarnos y dejar que siguieran intentando. Un año después del caso El Observador, Querétaro seguía sanando. O al menos intentándolo. El juicio de Diego Reyes había terminado, 22 años en prisión por abuso de menores. Las familias finalmente obtuvieron el cierre que el dinero les había negado años atrás. Sofía Mendoza enfrentaba demandas civiles de docenas de donantes. Su mansión fue embargada, el dinero distribuido entre organizaciones legítimas de ayuda infantil. El padre Esteban Mora había sido encontrado muerto en su celda, aparente suicidio. Algunos murmuraban que era demasiado conveniente. Yo elegí no investigar muy profundo. El doctor Héctor Vargas esperaba juicio por múltiples cargos de homicidio. Los familiares de sus víctimas finalmente sabían la verdad sobre cómo murieron sus seres queridos. Patricia Rojas perdió custodia permanente de sus hijos. Miguel Ángel Torres se había mudado con ellos a otra ciudad, comenzando de nuevo. Los niños estaban en terapia. Tal vez, con tiempo, sanarían. Y el teniente Ricardo Morales había comenzado a testificar en casos federales contra el Cártel del Golfo. 3 docenas de arrestos resultaron de su cooperación. No redimía lo que había hecho, pero al menos su traición finalmente servía a un propósito útil. Querétaro estaba diferente. Más cuidadoso. Más escéptico. Menos dispuesto a creer que las personas eran quienes decían ser. El Observador había forzado a la ciudad a mirar debajo de sus máscaras. Y aunque él se había ido, su legado permanecía. Yo también había cambiado. Era más difícil confiar en el sistema que había jurado defender. Más difícil creer que las leyes y procedimientos siempre conducían a justicia. Más difícil ignorar los casos que caían a través de las grietas. Pero seguía siendo detective. Seguía trabajando casos. Seguía creyendo que valía la pena intentarlo. Una tarde de marzo, exactamente un año después de encontrar el cuerpo de Diego Reyes, recibí un sobremanila en mi escritorio. Sin remitente. Solo mi nombre en la caligrafía familiar. Adentro había una sola hoja de papel y 7 fotografías. Las fotografías mostraban rostros. 7 personas diferentes. Nombres escritos debajo de cada una. Y en la hoja de papel, un mensaje. Detective Domínguez. Ha pasado un año. Querétaro ha cambiado, pero no lo suficiente. Estas 7 personas son las máscaras nuevas. Los que tomaron el lugar de los que caímos. Un nuevo maestro que compró su libertad después de ser acusado de abuso. Una nueva directora de caridad que desvía fondos mientras finge compasión. Un nuevo sacerdote que usa su posición para explotar a los vulnerables. Un nuevo doctor que prioriza dinero sobre vidas. Una nueva activista que oculta su propia violencia detrás de causas nobles. Un nuevo policía que vende información al cártel. Y un nuevo periodista que entierra historias inconvenientes. El sistema creó estos espacios. Las máscaras simplemente los llenan. Yo no voy a volver a Querétaro, detective. Mi trabajo ahora es diferente, y lo prefiero así. Pero usted sigue ahí. ¿Y estos nombres son su regalo o su maldición? Puede investigarlos. Puede exponerlos. Puede obligar al sistema a funcionar. O puede ignorarlos. Puede dejar que sigan usando sus máscaras hasta que alguien más decida arrancarlas. La elección es suya. Pero elija sabiamente. Porque si elige la ignorancia, alguien más elegirá la vigilancia. Y el ciclo comenzará de nuevo. Atentamente. Un fantasma que solía ser observador. Miré las 7 fotografías esparcidas sobre mi escritorio. 7 rostros sonrientes. 7 personas viviendo vidas normales mientras ocultaban secretos oscuros. 7 nuevas máscaras esperando caer. La pregunta era, ¿quién las arrancaría? ¿El sistema que había fallado antes? ¿O alguien como Marcos Salazar, dispuesto a cruzar líneas que el sistema no podía cruzar? Ochoa entró a mi oficina y vio las fotografías. ¿Qué es eso? ¿Una prueba? ¿O una amenaza? Todavía no estoy seguro. ¿De quién? De un fantasma. Recogí las fotografías y las coloqué en mi cajón de evidencia pendiente.
Luego abrí mi computadora y comencé a escribir solicitudes de órdenes de investigación. Si Marcos Salazar creía que yo ignoraría estas máscaras, estaba equivocado. Si creía que el sistema no podía funcionar, le probaría lo contrario. Y si creía que su legado sería otro vigilante tomando su lugar, entonces mi trabajo era asegurarme de que estuviera equivocado. Porque la verdad que había aprendido en el último año era simple, el sistema era imperfecto, pero era todo lo que teníamos. Y la única forma de hacerlo mejor no era destruyéndolo con vigilancia, sino forzándolo a ser mejor desde adentro. Era un trabajo imposible. Un trabajo frustrante. Un trabajo que probablemente me mantendría despierto más noches de las que dormiría. Pero era mi trabajo. Y a diferencia de Marcos Salazar, yo todavía creía que valía la pena hacerlo. 3 meses después, el primero de los 7 nombres fue arrestado. Un maestro de secundaria con evidencia documentada de abuso que había sido archivada por falta de testigos cooperativos. Encontré los testigos. Los convencí de testificar. El maestro ahora enfrenta 30 años. 1 abajo. 6 por ir. El sistema era lento. Era frustrante. Era imperfecto. Pero funcionaba. Cuando alguien se tomaba el tiempo de hacerlo funcionar. Y ese alguien, por ahora, era yo. 6 meses después de recibir el sobre de Salazar, Fernanda Cruz publicó otro artículo. Este sobre reformas del sistema judicial en Oaxaca que estaban logrando tasas de éxito sin precedentes. El artículo mencionaba brevemente a activistas locales que están cambiando el panorama de justicia para víctimas. No mencionaba nombres. No necesitaba hacerlo. Marcos Salazar seguía ahí afuera, luchando su batalla de la forma que eligió. Y yo seguía aquí, luchando la mía. ¿Cuál de nosotros tenía razón? Tal vez ambos. Tal vez ninguno. Pero al menos estábamos luchando. Y en un mundo lleno de máscaras, a veces eso era lo único que podías hacer, seguir luchando, seguir exponiendo, seguir creyendo que eventualmente, la verdad ganaría. Aunque tomara 1000 vigilantes y 1000 detectives para lograrlo. Las máscaras seguirían cayendo. Una por una. Hasta que no quedaran más secretos que ocultar. O hasta que nos quedáramos sin fuerzas para arrancarlas. Lo que sucediera primero.